A veces todo empieza con una sensación muy sutil. No es un gran conflicto, no es un drama evidente. Es más bien un peso interno que aparece cuando te detienes un segundo. Tal vez estás sentado en silencio, tal vez estás a punto de dormir, y de repente surge ese pensamiento: estoy haciendo todo lo que puedo, porque nada se mueve. No lo dices en voz alta. No lo compartes con nadie. Pero lo sientes. Y ese sentir se vuelve familiar. Demasiado familiar. Has leído, has aprendido, has intentado aplicar lo que sabes. Has sido constante. Disciplinado. Incluso paciente, al menos en apariencia. Desde fuera, pareciera que no te falta voluntad. Desde dentro, sin embargo, hay una mezcla de cansancio y confusión que no sabes bien cómo nombrar. Es como si la vida estuviera justo ahí, al alcance de la mano, pero cada vez que intentas tomarla con más fuerza, se aleja un poco más. Muchos viven en ese punto exacto. En el punto donde el esfuerzo deja de dar alivio y empieza a doler. Pero casi nadie habla de ello, porque admitirlo suena, en apariencia, a rendición. Y no se trata de rendirse. Se trata de comprender algo mucho más profundo, que hay bloqueos que no nacen de la falta de acción, sino del exceso de tensión interna con la que se vive esa acción. Hay un tipo de angustia muy particular en hacer todo lo correcto y aún así sentir resistencia. Seguir las reglas, aplicar las enseñanzas, repetir los métodos, y ver que el flujo no llega. Que la respuesta no aparece. Que el alivio se posterga. Esa angustia no siempre se manifiesta como tristeza. A veces se manifiesta como hiperactividad mental. Como una necesidad constante de ajustar, corregir, mejorar. Como si siempre faltara algo más por hacer. Neville Goddard hablaba de esto de una manera muy clara, aunque no siempre fácil de aceptar. Decía que el deseo forzado no nace de la creación, sino de la carencia. Y esto no significa que el deseo sea malo. Significa que cuando el deseo surge desde la sensación de que algo falta, de que algo no está bien todavía, ese deseo lleva implícita una tensión. Una urgencia. Una presión silenciosa. Y esa presión se convierte en el estado interno desde el cual se mira la vida. Cuando se vive así, el cuerpo no descansa. Aunque la mente diga, estoy manifestando, el cuerpo está diciendo, estoy en peligro. Joe Dispenza lo explica desde la neurociencia emocional: un cuerpo en estado de esfuerzo constante vive en supervivencia, no en coherencia creadora. La respiración se vuelve más corta. El sistema nervioso se mantiene en alerta. La atención está siempre proyectada hacia el futuro, esperando que algo ocurra para poder relajarse por fin. Y ahí aparece la paradoja. Cuanto más intentas controlar los resultados, más lejos se sienten. Cuanto más empujas, más rígida se vuelve la experiencia. No porque la vida sea cruel, sino porque el estado interno desde el cual se actúa está cargado de tensión. Y la tensión no crea apertura. La tensión contrae. Cierra. Limita. Imagina por un momento una puerta. Una puerta antigua, de esas que no tienen señalización clara. Te acercas, pones la mano y empujas. Empujas con más fuerza. Nada. Empujas otra vez. Te frustras. Empujas aún más. Y en realidad, la puerta no estaba bloqueada. Solo se abría tirando. No había nada mal con tu fuerza. El problema era la dirección del esfuerzo. Así funciona muchas veces este bloqueo interno. No es falta de energía. No es falta de compromiso. Es esfuerzo aplicado desde una lógica que ya no sirve. Una lógica aprendida en un momento donde quizás era necesario luchar, empujar, sobrevivir. Pero que ahora, en otro punto de la vida, empieza a generar el efecto contrario. El cansancio que sientes no es señal de debilidad. Es señal de saturación. Es el cuerpo diciendo que ya no puede sostener ese nivel de tensión. Es la mente pidiendo otra forma de relacionarse con la realidad. No más intensa, sino más honesta.
No más controladora, sino más coherente. Hay un deseo oculto que vive debajo de todo esto. Un deseo que va más allá de lograr algo específico. Es el deseo de dejar de luchar con la vida. De dejar de sentir que todo depende de cuánto te esfuerces. De comprender por qué, paradójicamente, cuanto más te esfuerzas, más bloqueado te sientes. Ese deseo no siempre se formula con palabras. A veces se siente como un anhelo de descanso. O como una nostalgia de algo más simple. Más natural. Más fluido. Este no es un espacio para culparte. No es un espacio para decirte que estás haciendo algo mal. Es un espacio para mirar con más profundidad lo que realmente está ocurriendo dentro. Para reconocer que el esfuerzo excesivo, cuando nace del miedo a que nada ocurra, se convierte en una forma invisible de resistencia. Y que existen principios naturales, como lo que muchos llaman la ley al revés, que no funcionan en contra tuya, sino señalando que es momento de cambiar la relación con el deseo, con la acción y con la espera. La vida no se desbloquea empujándola con más fuerza. Se desbloquea cuando el estado interno deja de estar en guerra con el momento presente. Y ese cambio no empieza afuera. Empieza en la forma en que el cuerpo se permite soltar un poco la tensión. En la forma en que la mente deja de exigir resultados inmediatos. En la forma en que el corazón empieza a sentir que no tiene que probar nada para merecer descanso. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no se trata de hacer más. Se trata de comprender mejor. De escuchar lo que ese bloqueo está intentando mostrarte. Porque a veces, lo que parece un obstáculo es, en realidad, una señal clara de que el camino ya no pasa por el esfuerzo, sino por otro lugar mucho más profundo y silencioso. Hay un tipo de resistencia que no se siente como oposición. No se manifiesta como negación ni como rechazo abierto. Se disfraza de virtud. De constancia. De compromiso. Es una resistencia silenciosa que vive dentro del esfuerzo excesivo. Y por eso es tan difícil de reconocer. Porque, desde fuera, parece fortaleza. Pero por dentro, suele ser tensión acumulada. Muchas personas viven con una presión interna constante sin darse cuenta. Se levantan con la sensación de que siempre hay algo más por hacer, algo más por ajustar, algo más por intentar. Incluso cuando descansan, la mente sigue activa. Incluso cuando logran algo, el alivio dura poco. Hay una inquietud de fondo que no se apaga. Esa inquietud no nace de la falta de intención. Nace de una tensión interna sostenida que se volvió normal con el tiempo. El bloqueo, en este punto, no aparece como un muro evidente. Aparece como fricción. Como lentitud. Como repetición. Como esa sensación de estar avanzando mucho, aún así, no llegar a ningún lugar distinto. Y cuanto más se insiste, más densa se vuelve la experiencia. No porque la vida se cierre, sino porque el cuerpo empieza a vivir en un estado de alerta permanente. Joe Dispenza explica que el sistema nervioso no distingue entre una amenaza real y una amenaza anticipada. Cuando una persona vive empujándose constantemente, exigiéndose resultados, vigilando el futuro, el cuerpo interpreta eso como peligro. Entra en modo amenaza. Y un cuerpo en modo amenaza no crea. Se defiende. Se protege. Se contrae. Desde ese estado, toda acción, por más bien intencionada que sea, nace desde la supervivencia, no desde la coherencia. Aquí aparece una confusión muy común. Se cree que estar comprometido espiritualmente significa esforzarse siempre un poco más. Medir el progreso por la cantidad de prácticas, de intentos, de disciplina. Pero muchas veces, ese compromiso está cargado de ansiedad silenciosa. Una ansiedad que no se reconoce porque está bien disfrazada. Disfrazada de responsabilidad. De constancia. De voluntad. El cuerpo, sin embargo, no se deja engañar. El cuerpo siente la diferencia entre una acción alineada y una acción forzada. La acción alineada se siente expansiva, aunque requiera energía. La acción forzada se siente pesada,
incluso cuando se hace con entusiasmo mental. Y cuando esa acción forzada se repite día tras día, se convierte en un estado interno de tensión crónica. La mente suele justificar ese estado con una idea muy arraigada: más esfuerzo equivale a más resultados. Esta lógica funciona en algunos ámbitos prácticos, pero no en los procesos internos profundos. En el terreno de la conciencia, del deseo, de la manifestación, el exceso de esfuerzo suele generar el efecto contrario. Porque el esfuerzo, cuando nace del miedo a que nada ocurra, transmite exactamente ese mensaje: que algo falta, que algo no está bien, que algo aún no llegó. Ese mensaje no siempre es verbal. Es corporal. Se manifiesta en la respiración contenida, en la rigidez de los hombros, en la dificultad para estar presente sin pensar en el siguiente paso. El cuerpo emite señales de urgencia. Y la realidad, que responde a estados más que a palabras, refleja esa urgencia con más espera, más fricción, más sensación de bloqueo. Hay un dolor vibracional de fondo en todo esto. Un dolor suave pero constante. La sensación de que nunca es suficiente. De que siempre hay que hacer un poco más para merecer que algo se destrabe. Ese dolor no suele expresarse como queja. Se expresa como cansancio. Como desgaste. Como una fatiga que no se resuelve durmiendo ni desconectando por un rato. La resistencia invisible aparece justamente ahí. En seguir empujando cuando el cuerpo pide otra cosa. En insistir cuando la experiencia ya está mostrando que esa dirección no fluye. No es una resistencia consciente. Es una resistencia aprendida. Una forma antigua de relacionarse con la vida, que quizás fue necesaria en otros momentos, pero que ahora empieza a volverse contraproducente. La metáfora de remar contra la corriente ayuda a entenderlo con claridad. Hay momentos en los que el río fluye en una dirección distinta a la que se intenta tomar. Remar con fuerza puede dar la sensación de control durante un tiempo, pero el desgaste es enorme. El cuerpo se agota. Los músculos se tensan. Y aún así, el avance es mínimo. No porque falte fuerza, sino porque la dirección no está alineada con el flujo. Muchas personas viven así durante años. Remando. Esforzándose. Convenciéndose de que, si siguen insistiendo, en algún punto la corriente cambiará. Y mientras tanto, el cuerpo aprende a vivir en tensión. La mente aprende a no soltar. El corazón aprende a no descansar del todo. Esa forma de vivir se normaliza. Se convierte en identidad. Pero el bloqueo no está castigando. Está señalando. Está mostrando que la tensión interna ya no es sostenible. Que el esfuerzo excesivo dejó de ser una solución y se convirtió en parte del problema. No como un error moral, sino como un desajuste energético y emocional. Cuando esta comprensión empieza a emerger, algo se mueve por dentro. No necesariamente hay alivio inmediato, pero hay claridad. Una claridad incómoda al principio, porque implica reconocer que no todo se resuelve haciendo más. Que hay momentos en los que insistir no es valentía, sino inercia. Y que escuchar esa resistencia invisible puede ser el primer acto real de coherencia. El cuerpo no necesita ser empujado para crear. Necesita sentirse a salvo. Necesita sentir que no está siendo forzado constantemente hacia un futuro que aún no existe. Cuando esa seguridad empieza a aparecer, aunque sea de forma sutil, el sistema nervioso se regula. La percepción cambia. Y desde ese nuevo estado, la acción deja de ser lucha y empieza a convertirse en expresión. Este capítulo no habla de abandonar el movimiento. Habla de reconocer desde dónde nace ese movimiento. Porque cuando el esfuerzo deja de ser tensión y se convierte en coherencia, el bloqueo ya no tiene razón de existir. Y esa transformación no ocurre por fuerza, sino por comprensión profunda de lo que realmente está operando en el interior. Hay un instante casi imperceptible en el que algo interno se cansa de empujar. No es resignación. No es derrota. Es una comprensión silenciosa que aparece cuando la tensión ya no puede sostenerse. En ese instante, sin que nadie lo explique, se revela una verdad que siempre estuvo ahí,
aquello que se persigue con tensión se aleja, lo que se permite, se acerca. Esta es la paradoja que muchos llaman la ley al revés, no como una técnica ingeniosa, sino como un principio natural que gobierna la experiencia humana. Durante años, la mente aprendió a asociar logro con esfuerzo. A creer que la voluntad intensa abre puertas. Y en muchos ámbitos prácticos, esa lógica funciona. Pero en el terreno interno, en el espacio donde se gestan los cambios más profundos, esa misma lógica suele producir el efecto contrario. No porque el deseo sea incorrecto, sino porque la forma en que se sostiene crea fricción. La fricción no se ve. Se siente. Se siente como prisa, como necesidad de confirmación, como incomodidad cuando nada se mueve todavía. La ley al revés no castiga el deseo. Señala el estado desde el cual ese deseo está siendo vivido. Cuando algo se persigue con tensión, el cuerpo comunica carencia. Comunica urgencia. Comunica, esto aún no está. Y esa comunicación, que no pasa por palabras, se vuelve el tono dominante. La experiencia responde a ese tono. No con malicia, sino con coherencia. Lo que llega desde ese estado suele traer más espera, más fricción, más sensación de distancia. Neville Goddard expresó esta idea con una claridad que desarma. El deseo cumplido aparece cuando el estado interno deja de necesitar confirmación externa. No cuando se renuncia al deseo, sino cuando se deja de mirarlo como una falta. El estado asumido no es una fantasía sostenida a la fuerza. Es una sensación interna de normalidad. De descanso. De, esto puede ser. Y esa sensación no convive bien con la urgencia. La urgencia es un ruido interno constante. Hace que cada señal sea interpretada. Que cada demora sea vivida como una amenaza. Que cada silencio sea leído como rechazo. En ese ruido, el sistema nervioso se mantiene activo, vigilante. Y un sistema en vigilancia no permite que algo nuevo se asiente. Se aferra a lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no satisface. Greg Braden habla de coherencia. No como un ideal espiritual, sino como un estado fisiológico medible. Cuando la emoción se relaja, cuando el corazón y el cerebro entran en sintonía, el campo responde sin fricción. No porque se haya pedido mejor, sino porque ya no hay señales contradictorias. La coherencia no empuja. Alinea. Y esa alineación cambia la experiencia sin necesidad de forzar resultados. Aquí aparece una revelación que suele generar alivio y desconcierto a la vez. No es soltar el deseo. Es soltar la lucha con el deseo. La lucha se manifiesta como insistencia mental, como chequeo constante, como necesidad de que algo ocurra para poder relajarse. Cuando esa lucha se suelta, el deseo no desaparece. Cambia de textura. Se vuelve más liviano. Menos cargado de expectativa. Menos tenso. La imagen de la arena en la mano es simple y precisa. Cuanto más se aprieta, más rápido se escapa. No porque la arena sea traicionera, sino porque su naturaleza no responde a la fuerza. Responde al espacio. Al sostén abierto. Así ocurre con muchos procesos internos. La apertura permite. La presión expulsa. Y durante mucho tiempo, se confundió presión con compromiso. La ley al revés no invita a la pasividad. Invita a otra relación con el movimiento. Una relación menos basada en el control y más en la presencia. Cuando la tensión disminuye, la percepción se afina. Se empiezan a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Sincronías pequeñas. Respuestas sutiles. Cambios internos que no necesitan ser anunciados. Hay personas que describen este punto como un clic interno. No es una epifanía ruidosa. Es una sensación de alivio en el pecho. Como si algo soltara un poco. Como si el cuerpo entendiera que ya no necesita sostener esa presión constante. Y en ese alivio, sin buscarlo, algo empieza a moverse. No siempre de la forma esperada,
pero sí de una forma más natural. El punto donde todo se destraba no es un evento externo. Es un cambio de relación. Un cambio en la forma de estar con lo que se desea. Cuando el deseo deja de ser una urgencia y se convierte en una posibilidad tranquila, la experiencia responde distinto. No porque el deseo haya perdido importancia, sino porque dejó de ser una carga. Este principio suele ser malinterpretado. Se cree que implica indiferencia o desinterés. Pero no es eso. Es interés sin tensión. Es presencia sin vigilancia. Es permitir que el proceso tenga su propio ritmo sin estar empujándolo todo el tiempo. Y ese permitir no es una decisión mental. Es una consecuencia natural de comprender que la fuerza no es el lenguaje adecuado para ciertos niveles de la experiencia. La ley al revés se manifiesta en muchos aspectos de la vida. En las relaciones, cuanto más se intenta controlar al otro, más se aleja. En la creatividad, cuanto más se fuerza la inspiración, más se bloquea. En el descanso, cuanto más se intenta dormir, más cuesta. No porque algo esté mal, sino porque hay procesos que solo responden cuando la tensión cede. Cuando esta comprensión se integra, algo profundo cambia en la manera de mirar. La vida deja de sentirse como un terreno que hay que conquistar. Se vuelve un espacio con el que se puede dialogar. Y ese diálogo no ocurre a través del esfuerzo excesivo, sino a través de la coherencia interna. El punto donde todo se destraba no siempre trae respuestas inmediatas. A veces trae silencio. Pero es un silencio distinto. Un silencio menos cargado de ansiedad. Un silencio que no asusta. Y en ese silencio, la experiencia empieza a reorganizarse. No porque alguien haya intervenido desde afuera, sino porque la tensión dejó de distorsionar la percepción. La ley al revés no promete resultados rápidos. Ofrece algo más profundo, una relación más honesta con el deseo y con el tiempo. Cuando esa relación cambia, el bloqueo pierde su función. Ya no es necesario. Porque lo que antes estaba siendo empujado, ahora puede, por fin, acercarse por su propio peso. Existe una forma de cansancio que no se reconoce como tal porque está envuelta en palabras nobles. No se llama agotamiento, se llama compromiso. No se llama huida emocional, se llama disciplina. No se llama miedo, se llama responsabilidad espiritual. Y sin embargo, en el fondo, el cuerpo sabe. Sabe cuando algo se está haciendo de más. Sabe cuando la energía ya no fluye, sino que se fuerza. Ese saber no grita. Susurra a través del desgaste. La falsa productividad espiritual no se presenta como un problema evidente. Al contrario, suele sentirse como avance. Como estar en el camino. Como no detenerse nunca. Prácticas, lecturas, afirmaciones, intentos constantes de mejorar el estado interno. Todo parece correcto. Todo parece elevado. Pero debajo de esa superficie, a veces hay una desconexión profunda con lo que realmente se está sintiendo. Y esa desconexión tiene un costo energético. Hacer demasiado puede convertirse en una forma sofisticada de no sentir. No sentir el vacío. No sentir la tristeza. No sentir la incertidumbre. La actividad constante mantiene a la mente ocupada y al corazón a distancia. Mientras se hace, no se escucha. Mientras se intenta, no se descansa. Y así, sin notarlo, la espiritualidad se transforma en una agenda. En una lista interna de tareas que nunca se termina. Muchas personas miden su valor espiritual por cuánto hacen. Por cuánto practican. Por cuánto intentan sostener un estado elevado. Y cuando algo no funciona, la respuesta automática es hacer más. Más enfoque. Más intención. Más control interno. Pero ese más no siempre es profundidad. A veces es compulsión. A veces es una forma elegante de evitar el silencio. Deepak Chopra habló durante años de la inteligencia de la vida. Una inteligencia que no necesita ser empujada. Que no opera desde la urgencia.
que se expresa con mayor claridad en la quietud que en la compulsión. La naturaleza no se acelera para dar frutos. No se compara. No se exige. Simplemente sigue su ritmo. Y ese ritmo, cuando se observa con honestidad, revela una sabiduría que contrasta con la prisa humana. La resistencia no siempre se siente negativa. Aquí está uno de los puntos más sutiles. A veces la resistencia se siente como entusiasmo, como motivación, como energía positiva. Randeverne y Abrahamics han señalado que hay estados que parecen expansivos, pero están cargados de expectativa. Y la expectativa, cuando es constante, genera tensión. No se percibe como miedo, sino como una necesidad silenciosa de que algo ocurra pronto. El sistema nervioso responde a esa necesidad. La dopamina del hacer entra en juego. Cada intento genera una pequeña descarga. Una sensación momentánea de avance. Pero esa sensación es breve. Se desvanece rápido. Y entonces surge la necesidad de repetir el ciclo. Hacer más. Intentar más. Buscar más. La búsqueda se vuelve identidad. Y el descanso se vuelve culpa. La brújula que se mueve sin parar nunca logra señalar el norte. Esa imagen resume con precisión lo que ocurre cuando hay demasiada actividad interna sin dirección coherente. La aguja gira. Hay movimiento. Hay ruido. Pero no hay orientación clara. La persona siente que está avanzando, pero no sabe hacia dónde. Y esa falta de orientación genera desgaste, no claridad. La falsa productividad espiritual también crea una relación particular con el error. Cualquier emoción densa se vive como un retroceso. Cualquier día sin entusiasmo se interpreta como una falla. Y esa interpretación refuerza la necesidad de hacer más para compensar. El ciclo se cierra sobre sí mismo. El cuerpo se tensa. La mente se exige. El corazón se cansa. No hay nada malo en el deseo de crecer, de comprender, de expandirse. El problema aparece cuando ese deseo se convierte en una carrera. Cuando no hay espacio para detenerse sin sentir que algo se está perdiendo. Cuando el silencio incomoda más que la acción. Ahí, la espiritualidad deja de ser un refugio y se convierte en una fuente más de presión. El desgaste energético no siempre se manifiesta como agotamiento extremo. A veces se manifiesta como desconexión. Como dificultad para disfrutar. Como una sensación de vacío incluso cuando se están haciendo las cosas correctas. El cuerpo empieza a pedir otra calidad de presencia. Menos esfuerzo. Más coherencia. Menos hacer. Más sentir. La inteligencia de la vida no responde al volumen de actividad, responde a la calidad del estado interno. Cuando ese estado está saturado de exigencia, la respuesta se vuelve confusa. No porque la vida castigue, sino porque la señal que recibe es contradictoria. Se busca paz desde la tensión. Se busca fluidez desde el control. Se busca expansión desde la prisa. Cuando esta comprensión empieza a sentarse, algo se reordena. No necesariamente se abandona todo. No se trata de extremos. Se trata de honestidad. De reconocer cuando el hacer está sirviendo y cuando está escondiendo algo. De percibir la diferencia entre movimiento genuino y movimiento compulsivo. La falsa productividad espiritual se disuelve cuando la persona deja de medir su valor por la cantidad de esfuerzo. Cuando el silencio deja de ser una amenaza. Cuando la quietud deja de sentirse como estancamiento. En ese punto, la energía empieza a regresar. No como euforia, sino como estabilidad. Como una sensación de estar en casa dentro de uno mismo. El desgaste energético no es una señal de fracaso. Es una señal de desalineación. Una invitación a revisar la relación con el hacer, con el tiempo, con el propio ritmo. Y cuando esa revisión ocurre, la brújula interna deja de girar sin sentido. Empieza a señalar de nuevo. No hacia un objetivo externo inmediato,
sino hacia un norte más profundo, la coherencia entre lo que se siente, lo que se hace y lo que se es. Hay un cambio que no se anuncia con grandes palabras. No llega como una revelación intensa ni como una certeza absoluta. Llega de forma silenciosa, casi discreta. Es el momento en que la vida deja de sentirse como algo que hay que empujar todo el tiempo. No porque todo esté resuelto, sino porque la forma de percibir empieza a modificarse. Y ese cambio, aunque sutil, transforma profundamente la experiencia cotidiana. Durante mucho tiempo, la percepción estuvo condicionada por una idea central: tengo que lograr. Esa idea se filtra en cada gesto, en cada pensamiento, en cada decisión. El día comienza con una lista mental de pendientes internos, incluso cuando no hay tareas concretas. El cuerpo se mueve con prisa aunque no exista urgencia real. La mente evalúa constantemente si se está avanzando lo suficiente. Vivir así se vuelve normal, pero no natural. Cuando el forzar empieza a soltarse, algo se desplaza por dentro. La percepción deja de estar orientada exclusivamente al resultado y comienza a habitar más el momento presente. No como una práctica forzada, sino como una consecuencia. Aparece un cambio sutil de conciencia. Del tengo que lograr al puedo estar. Y ese puedo estar no implica pasividad. Implica presencia. Implica que el cuerpo ya no necesita correr para sentirse válido. Joe Dispenza habla de los estados de identidad. El cuerpo aprende a ser quien ha sido durante años. Aprende a reaccionar, a anticipar, a tensarse. Cuando la urgencia se vuelve hábito, el cuerpo la confunde con identidad. Cree que eso es ser uno mismo. Al salir del hábito de la urgencia, aunque sea por momentos breves, el cuerpo empieza a registrar otra posibilidad. Un estado distinto. Menos apurado. Menos defensivo. Más receptivo. Ese nuevo estado no se siente espectacular. Al principio incluso puede sentirse extraño. Como si faltara algo. Como si la mente buscara la vieja tensión para volver a sentirse conocida. Pero con el tiempo, el cuerpo reconoce ese espacio como más seguro. La respiración se vuelve más profunda. Los movimientos más lentos. La atención menos fragmentada. Y desde ahí, la percepción cambia. Las señales internas de alineación no siempre son llamativas. No llegan como entusiasmo desbordante ni como felicidad constante. Llegan como menos prisa. Como más claridad en decisiones pequeñas. Como una disminución del diálogo mental compulsivo. Hay menos necesidad de revisar, de anticipar, de corregir. Las cosas se sienten un poco más simples, aunque no necesariamente más fáciles. En este punto, la vida cotidiana empieza a adquirir otra textura. Las situaciones no se interpretan de inmediato como obstáculos o pruebas. Se viven como eventos neutros, con múltiples lecturas posibles. La persona ya no reacciona de la misma manera ante lo inesperado. Hay un pequeño espacio entre lo que ocurre y la respuesta. Ese espacio es clave. Ahí se juega gran parte del desbloqueo. Las decisiones, cuando nacen desde este estado, tienden a ser más claras. No porque se piense mejor, sino porque hay menos ruido interno. La respuesta surge con más naturalidad. No se siente como una obligación, sino como una consecuencia lógica. Incluso decir no se vuelve más sencillo. Incluso esperar se vuelve menos tenso. Hay una sensación de espacio interno que antes no estaba disponible. La percepción cotidiana también cambia en relación con el tiempo. El futuro deja de ser una amenaza constante o una promesa que sostiene todo. El presente deja de sentirse como un trámite incómodo. Se vuelve un lugar habitable. No perfecto, pero suficiente. Y esa suficiencia cambia la forma en que el cuerpo se posiciona frente a la vida. La analogía de la cámara es especialmente clara aquí. Durante mucho tiempo, se intentó cambiar de escenario esperando que la imagen mejorara. Nuevos contextos, nuevas estrategias, nuevos intentos. Pero el problema no estaba en el escenario,
sino en el enfoque. Ajustar el enfoque no cambia lo que está frente a la cámara, pero cambia completamente la imagen que se percibe. Así funciona la percepción interna. Cuando el enfoque se ajusta, lo que antes parecía confuso se vuelve más nítido. Lo que antes parecía pesado se siente más liviano. No porque haya desaparecido, sino porque ya no se mira desde la misma tensión. La experiencia se reorganiza sin necesidad de grandes intervenciones externas. La realidad no se transforma de golpe, pero la relación con ella sí. Este cambio suele traer una sensación inesperada, descanso. No un descanso físico únicamente, sino un descanso existencial. La sensación de no tener que demostrar nada. De no tener que correr todo el tiempo detrás de un resultado para sentirse en paz. Ese descanso no elimina el deseo, pero lo descomprime. El deseo deja de ser una carga y se convierte en una posibilidad abierta. Cuando dejar de forzar se integra, la percepción cotidiana se vuelve más amable. Hay más paciencia sin esfuerzo. Más aceptación sin resignación. Más movimiento sin prisa. El cuerpo ya no siente que está siendo empujado constantemente hacia un futuro que nunca llega. Empieza a sentir que puede estar aquí sin perder nada esencial. Este estado no se mantiene de forma perfecta. Hay días en los que la vieja urgencia vuelve. Hay momentos de tensión. Pero ahora son reconocibles. Ya no gobiernan todo el tiempo. La percepción aprendió otro camino. Y cada vez que ese camino se recorre, aunque sea brevemente, el cuerpo lo registra como una referencia nueva. El desbloqueo, en este nivel, no se vive como un logro visible. Se vive como una coherencia interna que se va asentando. Como una forma distinta de habitar lo cotidiano. Y desde ahí, sin que sea el objetivo principal, muchas cosas empiezan a fluir con menos resistencia. No porque se haya hecho más, sino porque se dejó de forzar. Cuando la percepción cambia, la vida responde de otra manera. No como una recompensa, sino como un reflejo. El enfoque ajustado permite ver posibilidades que antes estaban fuera de cuadro. Y esa nueva visión, sostenida en el tiempo, termina modificando la experiencia de forma profunda y duradera. No desde la lucha, sino desde la coherencia recuperada. Hay un punto en el que el cuerpo empieza a entender antes que la mente. Un punto en el que la tensión acumulada ya no puede sostenerse y algo interno se rinde, no por derrota, sino por sabiduría. En ese punto, muchas personas descubren algo que cambia por completo su relación con la vida, que la verdadera liberación no ocurre cuando se logra aquello que se persigue, sino cuando cesa la tensión constante por lograrlo. Ese cese no es abandono. Es alivio. Es coherencia recuperada. Durante mucho tiempo se creyó que la creación respondía a la fuerza, a la insistencia, al empuje constante. Que cuanto más se deseara algo, más rápido llegaría. Que cuanto más se intentara, más cerca estaría. Pero esa lógica, aplicada al mundo interno, genera desgaste. Porque la fuerza sostenida nace casi siempre de la sensación de que algo falta, de que el presente no es suficiente todavía. Y esa sensación, repetida día tras día, se convierte en el estado desde el cual se vive. Greg Braden habló con claridad de este punto. La vida responde cuando el corazón y el cerebro dejan de emitir señales contradictorias. Cuando lo que se piensa, lo que se siente y lo que se vive empiezan a alinearse. No por imposición, sino por integración. La coherencia no se fabrica. Se permite. Aparece cuando el cuerpo deja de estar en alerta y empieza a sentirse seguro en el momento presente. Cuando esa coherencia se instala, aunque sea de forma gradual, la experiencia cambia. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque la relación con lo que ocurre se transforma. La urgencia disminuye. La espera deja de doler. El deseo deja de ser una carga que empuja desde adentro. Y en ese nuevo estado, la vida empieza a responder con menos fricción. Neville Goddard lo expresó de una manera profundamente sencilla. Asumir un estado no es empujarlo a existir. Es descansar en él. Descansar no significa quedarse inmóvil,
significa dejar de luchar con lo que es. Cuando se deja de discutir con la realidad actual, algo se libera por dentro. La energía que antes estaba atrapada en la resistencia se vuelve disponible. Y esa disponibilidad cambia la experiencia sin necesidad de forzar resultados. La lucha constante con el momento presente crea una tensión que el cuerpo no puede sostener indefinidamente. Vivir esperando que algo cambie para poder estar en paz es una forma de aplazar la vida. Y ese aplazamiento se siente, tarde o temprano, como vacío, como cansancio, como desconexión. Cuando la lucha cesa, no porque se haya ganado, sino porque ya no tiene sentido, aparece un espacio nuevo. Un espacio donde el presente deja de ser enemigo y se vuelve hogar. La imagen de la flor ayuda a comprender este proceso con claridad. Una flor no se abre más rápido porque alguien la estire con las manos. Forzarla solo la daña. La apertura ocurre cuando las condiciones son las adecuadas. Luz, agua, tiempo. De la misma manera, muchos procesos internos solo se despliegan cuando la tensión deja de interferir. Cuando el ritmo natural es respetado. El bloqueo, visto desde esta perspectiva, deja de ser un castigo o una señal de fracaso. Se revela como una información valiosa. Una señal clara de que el esfuerzo excesivo ya no es el camino. De que algo más profundo está pidiendo espacio. De que la vida está invitando a cambiar la forma de relacionarse con el deseo, con el tiempo y con uno mismo. No se trata de dejar de desear. Se trata de dejar de empujar el deseo como si fuera una urgencia. No se trata de dejar de moverse. Se trata de dejar de moverse desde la tensión. Cuando el movimiento nace de la coherencia, el cuerpo lo reconoce como seguro. Y desde la seguridad, la creación fluye de otra manera. Este cambio no ocurre de un día para otro. Es un proceso de reeducación interna. Hay momentos de claridad y momentos de regreso a la vieja prisa. Pero algo ya es distinto. Hay conciencia. Hay reconocimiento. Hay una nueva referencia interna a la que se puede volver. Y cada vez que se vuelve, la experiencia se suaviza un poco más. La creación no responde a la fuerza porque la fuerza nace del miedo a que nada ocurra. La creación responde a la coherencia porque la coherencia nace de la confianza silenciosa en el proceso de la vida. No una confianza ingenua, sino una confianza corporal, sentida, integrada. Esa confianza no necesita demostrarse. Se vive. Al final, el bloqueo no pide más esfuerzo. Pide otra calidad de presencia. Pide menos control y más alineación. Pide que el cuerpo deje de estar en guerra con el ahora. Y cuando esa guerra termina, aunque sea parcialmente, algo profundo se ordena. La vida deja de sentirse como algo que hay que conquistar y empieza a sentirse como algo con lo que se puede cooperar. En ese punto, sin hacer ruido, sin grandes anuncios, la coherencia se convierte en el nuevo centro. Y desde ahí, la creación ya no necesita ser forzada. Simplemente ocurre, como ocurre todo lo que sigue su ritmo natural cuando la resistencia deja de interponerse.